Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Chinchilla Trujillo y en este vídeo me gustaría explicar el desarrollo del lenguaje. Como definición de lenguaje, podría ser: el lenguaje es la capacidad más humana, constituye un instrumento básico para la comunicación, para la estructuración del pensamiento y para la transmisión de saberes. Existen diferentes teorías sobre la adquisición del lenguaje. La teoría conductista de Skinner dice que el lenguaje se aprende a través de conexiones de estímulo-respuesta. Por otra parte, la teoría generativa transformacional de Chomsky habla de que todos podemos desarrollar estructuras gramaticales en nuestra lengua a partir de una gramática innata y universal. La teoría cognitiva de Piaget dice que el lenguaje está unido al desarrollo de la inteligencia. Y en último lugar, la teoría sociolingüística de Vygotsky: el lenguaje tiene lugar a partir de la interacción social. Existen 4 componentes del lenguaje: el fonético-fonológico, que es la representación de los sonidos; el léxico-semántico, el origen y el significado de las palabras; el morfosintáctico, cómo se forman las palabras; y el pragmático, cómo y cuándo se emiten las palabras. El lenguaje además se divide en 2 periodos, el prelingüístico y el lingüístico. En el prelingüístico encontramos la fase fonética, que son los primeros meses de vida: el llanto, el balbuceo, la repetición de secuencias y los sonidos vocálicos. En el periodo lingüístico, los niños responden a sus nombres y algunas normas, pronuncian más de 50 palabras y está la fase holofrástica, que son de palabras a fases. Esto se produce de 1 a 6 años de edad. En la fase morfosintáctica tenemos la imitación, la combinación de vocales en grupos consonánticos o el habla telegráfica. Son 2 palabras que se forman en una frase. Esto se produce de 2 a 3 años de edad. Además, tenemos la fase pragmática, que según la interacción o contexto hay diferentes funciones en el lenguaje a la hora de hablar, de manera informativa, interactiva o personal. Y además cambian mecanismos analógicos, por ejemplo, hacia porizo. Esto se produce en el segundo periodo de educación infantil, de 3 a 6 años. Muchas gracias.